Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, cotilleos de alfombra roja y por supuesto, las últimas noticias de nuestros actores y actrices turcas más queridos. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que, bueno, digamos que va a dar mucho de qué hablar. ¿Recuerdan el título? Sí, ese que decía Yaman explota revela todo sobre Demet Özdemir. Ya sé, suena fuerte, ¿verdad? Y es que, bueno, la verdad es que hay mucha tela que cortar cuando se trata de estos dos nombres. Hoy vamos a desentrañar qué hay detrás de esas palabras impactantes. Vamos a explorar el trasfondo de su relación, desde sus inicios hasta, bueno, hasta donde estamos hoy. No vamos a dejar piedra sin remover, así que preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el drama turco tanto como a nosotros, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos chismes frescos saliendo del horno casi a diario. Ahora sí, vamos al grano. Ok, pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos hicieron suspirar a millones de personas en todo el mundo gracias a su química explosiva en la exitosa serie Erkencikus. Su relación en pantalla era tan creíble, tan intensa, que era imposible no preguntarse si algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Durante la transmisión de la serie, los fans estaban convencidos de que Can y Demet eran pareja en la vida real. Los veían juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó la relación. Mantuvieron un silencio cómplice que en realidad alimentaba aún más las especulaciones. Pero como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. La serie terminó y con ella, la frecuencia de las apariciones públicas juntos disminuyó. Cada uno tomó su propio camino profesional, y los rumores de romance se fueron apagando poco a poco. Hasta ahí, todo relativamente normal. Actores que trabajaron juntos, se llevaron bien, y luego siguieron adelante. ¿Pero qué pasó después? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entramos en el territorio de la explosión, que mencionábamos en el título. En los últimos años han surgido varias declaraciones, comentarios y hasta indirectas que sugieren que la relación entre Can y Demet no terminó tan amistosamente como se pensaba. Por ejemplo, en varias entrevistas, Can Yaman ha hecho comentarios que muchos interpretaron como críticas veladas hacia Demet. Ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad en el trabajo, sobre la necesidad de separar la vida personal de la profesional, y sobre cómo algunos actores se dejan llevar demasiado por la fama. Estas declaraciones, aunque no mencionan directamente a Demet, resonaron con mucha fuerza en los fanáticos, quienes las interpretaron como un ataque directo hacia ella. Además, hubo un incidente en particular que generó muchísimo revuelo. Durante una entrevista en Italia, Can Yaman hizo un comentario sobre la química en pantalla con sus compañeras, diciendo algo así como que si no hay química física, no hay actuación creíble. Este comentario fue considerado sexista y misógino por muchas personas, y fue ampliamente criticado en redes sociales. Y por supuesto muchos lo interpretaron como una referencia indirecta a Demet, insinuando que su química en Erkencikus se debía a algo más que simple actuación. Escándalo total. La prensa rosa italiana, que ya lo adora, no dudó en replicar el comentario, pero con un toque aún más picante. Demet, por su parte, ha mantenido un perfil mucho más bajo con respecto a este tema. No ha respondido directamente a los comentarios de Can, y ha evitado hablar sobre su relación con él en público. Sin embargo, algunos de sus fans han interpretado ciertas publicaciones en sus redes sociales como respuestas indirectas a las críticas de Can. Frases como "el silencio es la mejor respuesta" o "no dejes que nadie te quite tu paz interior", fueron vistas por muchos como mensajes dirigidos a su excompañero de reparto. Demet, mi reina, siempre elegante y misteriosa. Pero admitámoslo, esas indirectas son más directas que una flecha al corazón. Pero la cosa no queda ahí. La explosión a la que hacíamos referencia en el título del vídeo también tiene que ver con algunas revelaciones que han hecho personas cercanas a los actores. Por ejemplo, algunos periodistas turcos han afirmado que la relación entre Can y Demet era mucho más tensa de lo que se veía en público. Han hablado de celos, de disputas por el protagonismo, y de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Imagínense el drama detrás de cámaras.
Aparentemente las largas jornadas de grabación, sumadas a la presión del éxito, hicieron mella en la relación. Y claro, la competencia por quien brillaba más en cada escena, eso siempre es un problema. Además, algunos miembros del equipo de producción de Erkencicus han contado anécdotas sobre el comportamiento de los actores en el set. Han hablado de discusiones acaloradas, de desplantes y de un ambiente de trabajo que, en ocasiones, era bastante difícil. Estas revelaciones, aunque no están confirmadas al 100%, añaden una capa más de complejidad a la historia y sugieren que la relación entre Khan y Demet era mucho más complicada de lo que parecía a simple vista. Uno de los rumores más jugosos que se filtraron fue sobre una pelea monumental durante la grabación de un capítulo clave. Dicen que tuvieron que parar la producción por horas. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores, especulaciones e interpretaciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió entre Khan y Demet. Solo tenemos declaraciones, comentarios y anécdotas que sugieren que su relación no terminó de la mejor manera. Pero vamos a ser honestos, ¿acaso necesitamos pruebas concretas para disfrutar de un buen chisme? Claro que no. La imaginación es nuestra mejor herramienta. Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus carreras. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas exitosas, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Y con razón. Su talento es innegable y su belleza ni hablar. Además, su boda reciente con el cantante Oğuzhan Koç fue todo un acontecimiento, un cuento de hadas moderno. Aunque, claro, también hubo chismes sobre posibles tensiones en la pareja, pero esos ya son otros 5 pesos. Can Yaman, por su parte, ha triunfado en Italia y en otros países, y se ha convertido en un símbolo sexual a nivel internacional. Y vaya que lo es. Su participación en la serie Viola come il mare le ha dado una proyección enorme, y sus fans italianas lo adoran. Además, ha incursionado en el mundo de la moda y ha protagonizado campañas publicitarias de marcas importantes. Can, mi rey, conquistando el mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, en primer lugar, que la vida de los famosos no es tan perfecta como la pintan. Detrás de las sonrisas y las poses para las cámaras, hay personas reales con problemas reales. Y en segundo lugar, que las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente cuando hay sentimientos involucrados, pueden ser complicadas y difíciles de manejar. Imagínense tener que fingir amor con alguien a quien no soportas. Eso sí que es un reto actoral. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama, la presión y las expectativas pueden afectar una relación. Es una historia de amor, de pasión, de éxito y también de desengaño y de resentimiento. Una historia que probablemente nunca conoceremos por completo, pero que nos sigue fascinando y generando curiosidad. Y es que, seamos sinceros, el morbo es parte de la naturaleza humana. Pero vayamos un poco más allá. Analicemos el impacto de esta supuesta explosión de Can Yaman en la carrera de Demet Özdemir. ¿La ha perjudicado? ¿La ha beneficiado? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, las críticas veladas de Can podrían haber dañado la imagen de Demet, especialmente entre aquellos que lo admiran y creen en su versión de la historia. Sin embargo, también es cierto que toda esta polémica ha generado aún más interés en ella y en su trabajo. No hay mala publicidad, dicen por ahí. Y en el mundo del espectáculo, un poco de controversia nunca viene mal para mantenerse en el candelero. Además, la actitud de Demet de mantenerse en silencio y no responder a las provocaciones de Can le ha ganado el respeto de muchos. La han visto como una mujer fuerte, madura y profesional, que no se deja arrastrar por el drama. Demet, mi ídola, siempre con la cabeza en alto. En cuanto a Can Yaman, su explosión podría haber tenido consecuencias negativas en su imagen pública. Sus comentarios sexistas y misóginos fueron ampliamente criticados, y muchos lo acusaron de ser arrogante y egocéntrico. Sin embargo, también es cierto que su personalidad controversial y su estilo directo le han ganado muchos seguidores, especialmente entre aquellos que admiran su sinceridad y su falta de pelos en la lengua. Can, mi rebelde sin causa, siempre fiel a sí mismo. Aunque a veces se pase de la raya, hay que admitirlo. Y no olvidemos el papel de los fans en todo este embrollo. Los fandoms de Can y Demet se han dividido en 2 bandos, y se han enfrascado en una guerra sin cuartel en las redes sociales. Unos defienden a capa y espada a Can, mientras que otros apoyan incondicionalmente a Demet.
La pasión de los fans no tiene límites. Y a veces esa pasión puede llegar a ser un poco tóxica, pero bueno, es parte del show. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, donde la verdad y la ficción se mezclan constantemente, y donde la imagen pública es tan importante como el talento. Es una historia que nos recuerda que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que las relaciones humanas son siempre complicadas, especialmente cuando hay fama y dinero de por medio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos. Espero que les haya gustado este recorrido por la turbulenta relación entre Can Yaman y The Method Demir. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, pero que a veces, donde hay humo, hay fuego. Y vaya que aquí hay humo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Piensan que Can ha sido injusto con ella? ¿O creen que Demet también tiene su parte de culpa? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios y vamos a armar un debate bien jugoso. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más chismes jugosos esperando por ustedes. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre tenemos la última palabra. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los protagonistas.